Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a una nueva porción de la Escritura, la Parashá Noach. Y esta semana vamos a estar viendo y estudiando la segunda sección del libro de Génesis. Y esta porción lleva el nombre de su protagonista, Noach. Y veremos cómo inicia la misma con la historia del gran diluvio que purificó al mundo de la depravación y la degeneración en que había caído la humanidad desde su creación. Vamos a ver quién fue este personaje y luego continuaremos analizando el relato acerca de cómo se dividió el mundo entre los hijos de Noé, todo lo que pasó con la Torre de Babel, y termina la porción anunciando la llegada a la historia de otro personaje importante, Abraham. Y esta primera porción cubre Génesis capítulo 6, versículo del 9 al 22. ¿Quién fue Noach? En hebreo, en español, Noé. Desde el principio vemos que Noé va a ser alguien muy especial, porque la porción anterior termina hablando de que él era un hombre justo ante los ojos del Eterno. Y es el único miembro de la genealogía desde Adán. Noé aparece en la 10ª generación. Y vemos que su padre, Lamec, afirmaba que su hijo Noé traería alivio. Noach, en hebreo, traduce como descanso o alivio. Y aprendemos rápidamente que Noé iba a aliviar la situación en el mundo, ya que vamos a ver cómo la humanidad había caído en los deseos desenfrenados de la carne y en la maldad. Noach llevaba una vida de obediencia y de devoción al Eterno. Él nunca cuestionó las órdenes del Eterno y se identifica en la Escritura, principalmente en 2 de Pedro 2:5, como un pregonero de justicia. Entonces, ¿qué sucedía en el tiempo de Noé que el Eterno llegó a tomar la decisión de que ya el mundo había caído en un desenfreno tal y solamente Noé podía ser salvo? La respuesta la encontramos en la misma explicación que nos da la Escritura. El Eterno envió el diluvio porque tanto fue la maldad y la perversión del hombre, de la humanidad en ese tiempo, que la única manera en la que se podía salvar a la humanidad era arrancando de raíz el mal y dejar que la vida continuara con lo único bueno que todavía quedaba. ¿Y qué fue eso que el Eterno vio? Noé y su familia. Con el diluvio, el Eterno hizo una tevilá, o sea, lavó, purificó el mundo. Fue como si el Eterno hubiese bautizado nuevamente la creación. Es por esto que podemos notar que en la primera porción de la Escritura, en Bereshit, vemos cómo el Eterno crea todas las cosas de la nada. Pero aquí, en la porción Noah, vemos cómo el Eterno hace una recreación. O sea, Él, de lo que ya había creado, crea una nueva creación para darle a la humanidad un nuevo comienzo. ¿Cuáles entonces fueron las razones por las que el Eterno decide traer el diluvio? La Torá menciona 2 razones principales. La primera, la maldad del hombre, y la segunda, la corrupción que había en la tierra. Y la manera, el plan de salvación que el Eterno tenía
fue revelarle a Noé su plan y le da la instrucción, de acuerdo a Génesis capítulo 6, 13 y 14, de que haga un arca. Y el arca sería el vehículo de salvación. El Eterno les dio instrucciones específicas a Noé y sus hijos de cómo debía ser construida. Pero había un detalle interesante que debemos analizar, y es que el Eterno pidió que se calafateara el arca por dentro y por fuera con brea. ¿Qué significa esto? En hebreo hay un juego de palabras con implicaciones altamente proféticas. La palabra calafatear viene del hebreo kafar, y brea es la palabra hebrea kofer, y ambas palabras, kafar y kofer, vienen de la misma raíz que es kippur, que ya hoy sabemos que literalmente significa expiación. Entonces, así como la brea protegería a los que estaban dentro del arca en el juicio del diluvio, también cuando Yeshua vino a la tierra, su sangre, la sangre del Cordero, calafatearía a todos aquellos para que fuéramos salvos, de acuerdo a Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 26, que dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia el Eterno pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. Entonces somos salvos por fe, y eso ya lo hemos entendido. Y Noé se salvó por fe. Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, siendo advertido por el Eterno acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. ¿Y por qué se dice que fue por fe? Hermanos, todavía hasta este punto en la historia de la creación no había llovido. Cuando el Eterno le da a Noé la instrucción de construir un arca, él nunca había visto lluvia. Él no sabía lo que sucedería. Simplemente él creyó e hizo todo lo que el Eterno le mandó hacer. Y el diluvio, sabemos que no llegó de manera repentina, sino décadas de advertencia pasaron hasta que esto sucedió. A Noé le tomó aproximadamente 100 años construir el arca, y esta obra de construcción serviría no solamente como instrumento de salvación, sino que el Eterno estaba dando tiempo a la humanidad para que se volviera de sus malos caminos y hacerlos recapacitar. El Eterno le dijo a Noé que había decidido poner fin a toda carne. Y como vemos, el Eterno no trajo el diluvio de manera repentina, sino que dio tiempo. A Noé le dio tiempo traer advertencia, pero Noé fue objeto de burla por parte de sus contemporáneos, y ninguno creyó que el diluvio llegaría hasta que fue demasiado tarde. El arrepentimiento, como el diluvio, nos permite, hermanos, transformar cualquier situación amenazadora o un periodo turbulento en nuestras vidas en medios para purificarnos, para perfeccionarnos y para prepararnos para continuar con más fe y fortaleza. Shalom, shalom.